Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Nico, Gaby, Blanca, Aníbal, Johnny, hola Mili, César, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a esta charla, la tercera parte del tema del aceite de la unción santa, ¿sí? Los títulos del Ruach. Uno de estos títulos que es mencionado en Ivrí, en el capítulo 10, es el Ruach de gracia, por ejemplo. El Berija ya presenta dos asuntos cruciales, la sangre santificadora y el Ruach de gracia. En realidad el Berija ya se compone de la sangre que nos santifica y del Ruach de gracia que nos suministra a Elohim, porque esa es la centralidad del Berija de allá. Las escrituras presentan en el Nuevo Testamento, o sea, en el Berija de allá, 12 títulos del Ruach de Elohim, mientras que solamente tenemos el título simple en el Tanaj, ¿no es cierto? El Ruach de Yahweh o el Ruach de santidad de Yahweh, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, en primer lugar, el Ruach de Elohim. Cada uno tiene su nombre transliterado en el griego, pero no los voy a estar leyendo. Sin embargo, ustedes no se dejan llevar por la inclinación carnal, sino por la espiritual. Si es que el Ruach de Elohim mora en ustedes, porque si alguno no tiene el Ruach de Mashiach, no es de él, ¿no es cierto? Porque todos los que se dejan guiar por el Ruach de Elohim, estos son hijos de Elohim, dice Romanillín en el capítulo 8. Y Corintiim Aleph en el capítulo 2 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Ruach de Elohim, porque para él son locura, y continúa. En segundo lugar tenemos el Ruach del Adón, otra expresión, ¿no es cierto? Que todos conocemos de que la traducían nuestras Biblias como el Ruach del Señor, ¿no? Entonces Shimón Kefá le dijo, ¿cómo es que se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Ruach del Adón? Mira, a la puerta llegan ya los pies de los que sepultaron a tu esposo y a ti también te sacarán. Mase 5, Mase 8 dice, cuando subieron del agua, el Ruach del Adón arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, siguió su camino lleno de gozo. Porque el Adón es el Ruach. ¿Y dónde está el Ruach del Adón? Allí hay libertad, dice Corintillín Bet en el capítulo 3. Por eso todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Elohim, nos vamos transformando cada vez con mayor gloria en su misma imagen mediante el Ruach de Elohim, dice Corintillín Bet un poco más adelante. El tercer nombre, perdón, es el Ruach HaKodesh o Ruach de santidad, ¿no es cierto? Que sí, ahí es como se lo trata normalmente en el Tanaj en hebreo, la forma más conocida antiguamente. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia porque se les prohibió mediante el Ruach de santidad hablar la palabra en Asia, más en el 16, Romanillín 15 dice que el Elohim de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe para que rebosen de esperanza por el poder del Ruach de santidad, para que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el Ruach de santidad. Esta es la traducción más correcta de lo que normalmente nos han traducido como Espíritu Santo. Es mucho más correcto decir Ruach de santidad que Ruach santo o Ruach Kodesh inclusive, porque la traducción es más correcta, Ruach de santidad. En cuarto lugar tenemos el Ruach de verdad, ¿no es cierto? Que aparece en Yahanan 14, el Ruach de la verdad, el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce, ¿no es cierto? En Yahanan 15 dice, pero cuando venga el defensor, el Ruach de la verdad que yo les enviaré de parte del Padre, ese dará testimonio de mí. Y en el capítulo 16 también lo menciona, cuando venga el Ruach de la verdad, ese los guiará a toda la verdad, y sigue, ¿no es cierto? En el capítulo 5 tenemos el Ruach de Yahshua, ¿sí? En el capítulo 5, perdón, en el número 5. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Ruach de Yahshua no se los permitió, dice en Maase
17. Nosotros vimos también antes que tenemos el Ruach de Mashiach, ¿no es cierto? Que también es otro punto que vemos ahora, el Ruach de Mashiach, como lo nombramos en Romanillín 8, ¿no es cierto? Ustedes no se dejan llevar por la inclinación carnal, sino por la espiritual, si es que el Ruach de Elohim mora en ustedes, porque si alguno no tiene el Ruach de Mashiach, no es de él. El Ruach de Yahshua HaMashiach, con todo el título, aparece en Filipiín, porque sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Ruach de Yahshua HaMashiach, esto resultará en mi liberación, dice Shaul. El Ruach de vida, que aparece en Romanillín 8, porque el régimen del Ruach de vida en el Mashiach Yahshua te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. El Ruach vivificante aparece en Corintillín Aleph 15, como sabemos, así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un ser viviente, el último Adán, un Ruach vivificante, y en Corintillín B3 dice el mismo, nos capacitó como servidores de la nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el Ruach vivifica. El Ruach de gracia también es otro título. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que haya pisoteado al Hijo de Elohim y haya considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual quedó santificado y haya insultado al Ruach de gracia? En Ibrín 10. Y también se lo menciona como los 7 Rujot, ¿no es cierto? Los 7 espíritus. Yahanan a las 7 comunidades que están en Asia, favor y paz a ustedes de parte del que es y era y será, y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono. Esto está en Hitgalut capítulo 1. Finalmente lo tenemos como el Ruach, ¿no es cierto? Nominalmente de la misma forma que aparece en el Tanaj, ¿no es cierto? Como el Ruach. El Ruach mismo le da testimonio a nuestro Ruach de que somos hijos de Elohim. Aquí vemos claramente que son 2 Rujot separados, 2 espíritus separados, ¿no es cierto? En Romanillín capítulo 8. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos el Ruach como primicia, gemimos interiormente esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir como se debe, pero el Ruach mismo intercede con gemidos indecibles. El que examina los corazones sabe cuál es la intención del Ruach, porque éste intercede por los santos conforme a la voluntad de Elohim. Para que la bendición de Abraham llegara por el Mashiach y Yahshua a los gentiles a fin de que recibamos la promesa del Ruach por medio de la fe. Todas estas citas nos muestran la unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Ruach, como que no hay 3 personas, literalmente, no son 3 personas, ¿no es cierto? Sino que están todos en uno, son uno, como dijo Mashiach mismo. Por eso digo, anden en el Ruach, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Ruach, y el Ruach lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran, pero el fruto del Ruach es, y continúo hablando, ¿no es cierto? Y ahora que vivimos en el Ruach, andemos en el Ruach. Bueno, hay varios pasukim más, ¿no es cierto? El que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las comunidades. Aparece en muchísimas partes, ¿no es cierto?, de las escrituras, así de forma simple y genérica. Y finalmente, ya al final de Hitgalut tenemos al Ruach y la esposa dicen ven. El que oye diga ven, el que tiene sed venga, el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. En el final estamos hablando de las bodas y todas esas cosas, ¿no es cierto?, del final de Hitgalut, y nos habla del Ruach y no de Mashiach, ¿sí? Entonces, el Ruach de la verdad tiene todos los demás elementos prometidos en Yahanan, en todos los capítulos, ¿no es cierto? El Ruach de Yahshua posee los elementos de la humanidad, de su vivir humano y de la muerte de Yahshua en el madero. Posee
todas esas riquezas. Para nosotros los títulos a veces no son nada, ¿no es cierto? Y parece como que estuviéramos usando sinónimos, pero no son sinónimos realmente. Cada título describe una característica que fue ganada, por así decir, ¿no es cierto? Por derecho propio. No cualquiera puede decir yo soy cualquier cosa, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, yo no me puedo poner un título universitario a menos que haya estudiado y recibido ese título justamente. No me puedo llamar doctor si no estudié abogacía. No puedo exigir eso, ¿no es cierto? De la misma manera, las cosas en el mundo espiritual también se ganan, por así decir, ¿no es cierto? O sea, son merecidas porque Mashiach pasó por los problemas, ¿no es cierto? Todos los dolores y todos los sacrificios a lo largo de su vida. Entonces el Ruach de Yahshua HaMashiach tiene el suplir abundante realmente de todos esos elementos de su humanidad, de la muerte en el madero, de su resurrección, de toda la vida humana, ¿no es cierto? El Ruach de vida tiene las riquezas de la vida divina, o sea, cada título se corresponde con una parte especial, por así decir, de la obra de Mashiach. No es que tengamos muchos espíritus, ¿no es cierto?, muchos Ruhot, sino que tenemos muchas características y cada una de ellas responde a un título, digamos que para diferenciarlas, ¿no es cierto?, y comprender todas las riquezas que tiene. El Ruach vivificante sirve para impartir la vida divina en multiplicación. El Ruach del Adón tiene los elementos de la ascensión y del señorío de Mashiach, que está sentado, ¿no es cierto?, a la derecha del Padre. El Ruach de gracia está destinado a suplirnos, a entregarnos todas las riquezas divinas que son para nuestro deleite, para nuestro crecimiento, ¿no es cierto? Es un Ruach que es de gracia, justamente por eso provoca gozo, es lo que nos trae gozo. Los 7 Ruhot sirven para la intensificación, de la expansión. Esto porque Mashiach es Ruach, ¿no es cierto? Y la expansión es en Ruach. Nosotros también formamos parte de ese cuerpo, ¿no es cierto? Que es un cuerpo espiritual, no es un cuerpo material, a pesar de que todavía estemos en cuerpos físicos y materiales. Sabemos que vamos a ser resucitados en cuerpos glorificados. En ese momento no estarán estos cuerpos como están ahora, como los conocemos, y sin embargo habrá cuerpos de cualquier forma como el que tuvo Yahshua después de resucitado. Finalmente, el Ruach, que incluye todos los elementos de los títulos anteriores. Cuando decimos el Ruach, lo abarca todo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el Ruach es el Ruach que lo incluye todo. Esto significa que el Ruach es la suma, la totalidad de todos los aspectos del Ruach de Elohim, a los que han sido agregados los aspectos de la obra consumada de Yahshua. Shalom, Katy, Jorge, Carla, bienvenidos. Constituidos de la naturaleza de Yahweh, la primera parte. Vamos a profundizar un poco justamente en nuestra mezcla con el Ruach de Yahshua, con todos estos elementos que hemos visto un poco rápidamente. En primer lugar, el Ruach con el elemento de la resurrección. En Romanillín del 9 al 8, en el capítulo 8, del 9 al 11, dice: sin embargo, ustedes no se dejan llevar por la inclinación carnal, sino por la espiritual, si es que el espíritu de Yahweh mora en ustedes. Porque si alguno no tiene el espíritu de Mashiach, no es de él. Pero si el Mashiach está en ustedes, el cuerpo seguirá sujeto a la muerte a causa del pecado, pero el espíritu vive a raíz de la justificación. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Yahshua de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó al Mashiach de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Los Pasuquín 9, 10 y 11 de Romanillín que estamos leyendo están centrados en la resurrección de Mashiach. En el Pasuk 9, el Ruach de Mashiach tiene el elemento de la resurrección, que es el que produce la justificación. Este Ruach es el Ruach de Elohim mencionado en el mismo Pasuk, y también es el Ruach de vida que se menciona en el Pasuk 2, porque el régimen del espíritu de vida en el Mashiach Yahshua te ha librado del régimen del pecado y de
de la muerte, ¿sí? En el Ruach tenemos entonces la encarnación, la humanidad, el vivir humano, la muerte, la resurrección de Mashiach, todas las partes de su obra. Los distintos títulos del Ruach, como hemos visto, lo revelan. Si el Ruach no contuviera los elementos de la encarnación y de todas estas partes de la obra, ¿no es cierto? En primer lugar, ¿por qué sería llamado el Ruach de Yeshua? ¿No es cierto? En segundo y esencial lugar, ¿cómo podríamos ser salvos sin tener en nosotros la esencia de la obra completada de Yeshua? Esa es nuestro sello, digamos. Somos hijos de hecho porque hemos nacido de lo alto, como dice, ¿no es cierto? Eso decimos como si fuera una especie de pase de magia, ¿no? O sea, mucha gente repite eso, pero no lo comprende a fondo. Pero es simplemente porque hemos recibido el Ruach de Yeshua como garantía. Eso es lo que tenemos en nuestro interior. Y este Ruach nos hace clamar Abba, como Yeshua clamaba, y nos da ese salvoconducto de la salvación porque contiene en sí la esencia de toda la obra de Mashiach. Ese salvoconducto es lo que nos va a permitir cuando lleguemos allá, en el estado en que se llegue, ¿no es cierto? Y no nos van a poder detener porque tenemos ese salvoconducto de Mashiach, por así decirlo, ¿no es cierto? Estoy simplificando, obviamente. Entonces, eso es lo que va a ver y ve el ángel de la muerte, ¿sí? Cuando lo mismo que cuando pasó por Pesaj sobre los israelitas. Él ve vida, o sea, él ve la vida de Mashiach en los creyentes. Si Mashiach está en nuestro interior, lo que se ve es la vida de los creyentes. Y entonces el ángel de la muerte pasa de largo porque no tiene nada en ellos, como dice Yahanan en el capítulo 14. ¿Cómo es que no tiene nada en ellos? Porque en ellos, o sea, el cuerpo de muerte, el viejo hombre, ya no existirá en ese momento porque ya habrán sido glorificados. ¿Y hoy qué sucede? Hoy seguimos el sabio consejo de Shaul que nos dice en Colasín, en el capítulo 3, cuando se manifieste el Mashiach en nuestra vida, entonces también ustedes se manifestarán con él en gloria. Por lo tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes, fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los rebeldes. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos. Pero ahora renuncien también ustedes a todas estas cosas: ira, enojo, maldad, blasfemia y palabras groseras de su boca. No se mientan unos a otros, porque ustedes se han despojado de la vieja personalidad con sus prácticas y se han vestido de la nueva, que se va renovando mediante el conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Esto no tiene que ver con ser griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, extranjero, ni ciudadano, esclavo, ni libre, sino que el Mashiach lo es todo para todos. Así que como escogidos de Elohim, consagrados y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de perseverancia. Sobrellévense unos a otros y perdónense unos a otros en caso de que alguien tenga una queja del otro. De la manera que Yahweh los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y que la paz del Mashiach gobierne en sus corazones, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos, que la palabra del Mashiach habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose unos a otros con toda sabiduría, en alabanzas, himnos y canciones espirituales, cantando con gratitud a Yahweh en sus corazones. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Adón Yeshua, dando gracias a Yahweh el Padre por medio de él. Del mismo modo, si el Ruach no contuviera elemento de la resurrección, ¿por qué motivo sería llamado el Ruach de Mashiach? No tendría que tener ese título, no puede ser el Ruach de la resurrección si no está íntimamente ligado a la figura de Mashiach, ¿no es cierto? Además, si el Ruach no contuviera la vida divina, ¿por qué sería llamado el Ruach de vida? Además del hecho de que no podría transmitir vida. Los títulos del Ruach que vimos denotan ciertos hechos, denotan ciertas acciones, por así decir, del Ruach. Por lo tanto, basándonos en los títulos del Ruach en el Berija, ya podemos afirmar que en el Ruach de Yeshua tenemos la encarnación, la humanidad, el vivir humano, la muerte y la resurrección, junto con todos los sufrimientos y todas las cosas por las que pasó Mashiach, ¿sí?
todo eso lo tenemos completamente a nuestra disposición. En el Ruach de Mashiach, todas esas partes, y en el Ruach de Yahshua, perdón, todas las partes de la vida de Yahshua, en el Ruach de Mashiach tenemos la resurrección, ¿no es cierto? No porque se trate de dos Ruchot diferentes, otra vez, sino de dos aspectos diferentes del mismo Ruach HaKodesh, porque provienen de acciones diferentes de la obra y persona de Yahshua. Como hombre realizó cierta obra, ahora como ungido realizó otras obras. Fue la misma persona en todo momento, ¿no es cierto? Como Elohim realizó otras cosas, entonces, todo tiene una, por así decir, una fuente diferente, aunque al mismo tiempo es la misma. En vez de decir una fuente diferente, por así decir, canales diferentes por donde esa fuente puede manar. Para ser el Ruach, que todo lo incluye, ¿sí? O sea, ser el todo en todos, como está escrito, tiene que ser el Ruach de Yahshua HaMashiach en todos los aspectos de su obra consumada. No puede quedar nada afuera. En segundo lugar, la abundante suministración de todos los alimentos, ¿sí? Pues sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Espíritu de Yahshua el Mashiach, esto resultará en mi liberación, dice Shaul en Filipenses 1:19. Aquí Shaul está hablando del Ruach de Yahshua HaMashiach. Acá es completo el título, ¿no? Junto con el nombre. Cuando Shaul escribió estas palabras, él estaba encarcelado, pero aún así él pudo regocijarse por tener la abundante suministración del Ruach de Yahshua HaMashiach. Él disfrutaba de este Ruach de Yahshua, ¿sí? Ese Ruach de aquel que sufrió, ¿no es cierto? Y el Ruach de Mashiach, los dos juntos, o sea, con toda su riqueza juntas, ¿no? Este Ruach suplió a Shaul, lo apoyó en sus sufrimientos, le dio lo que necesitaba y le permitió regocijarse dentro de una cárcel. Por lo tanto, él pudo decir, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada quedaré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, el Mashiach será exaltado en mi cuerpo, sea para la vida o por la muerte, porque para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Esto es Filipenses en el capítulo 1. Constituidos de la naturaleza de Yahweh, parte 2. El tercer punto que estamos viendo es el Ruach con el elemento de vida. Dice Romanín 8:2, porque la ley del Ruach de vida me ha librado en Yahshua HaMashiach de la ley del pecado y de la muerte. En el Ruach de vida entonces tenemos las riquezas de la vida divina, justamente. Este es el aspecto del Ruach del Elohim hombre, si el Elohim que encarnó en cuerpo humano y se hizo hombre, siendo las dos cosas a la vez. Corintiyim Aleph en el capítulo 15 declara que Mashiach, como el último Adán, se hizo un Ruach vivificante. Luego, Corintiyim Bet en el capítulo 3 declara que la letra mata, pero el Ruach vivifica. Estos pasuquín enseñan que el Ruach es también el Ruach vivificante y también es la Torah, que es la palabra de vida. Si esto se refiere a que no podemos tener la palabra escrita sin la palabra viva. Si no tenemos la palabra viva, ¿no es cierto? La palabra escrita está muerta. La Torah es la letra escrita de lo que Yahweh es, manifestada, sí, después a través de Mashiach, que es la palabra viva. Sin embargo, la letra está muerta si no contiene la verdad de la otra. Necesitan estar juntas, ¿no es cierto? Más o menos como la foto y la persona que se sacó la foto. Este es el Ruach con la impartición de la vida divina. El Ruach vivificante tiene entonces la capacidad de darnos vida. Ahora tenemos la vida dentro de nosotros, aunque sin la capacidad de Yahshua de impartir esta vida a los demás. Nosotros solamente podemos dar la vida de la carne, la vida del cuerpo, o sea, podemos tener hijos, literalmente. Sí, transmitimos vida, pero no esta vida. Esos hijos, cuando nazcan de nosotros, van a estar tan muertos como nosotros lo estábamos, ¿no es cierto? No podemos transmitirles automáticamente la vida espiritual a nuestros hijos. Solo Yahshua puede hacer eso, ¿sí? Entonces, nosotros mismos no tenemos el poder de dar vida, ese poder de dar esa vida que le fue dado al Hijo, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le concedió al Hijo el tener vida en sí mismo, dice Yahanan 5:26. Pero ese poder solo funciona, entre comillas, cuando estamos ligados al cuerpo, ¿sí? Ese poder no está en
el individuo, ¿sí? Sino que está en el cuerpo conectado con la cabeza. Si no estamos conectados con la cabeza, no estamos en el cuerpo. Nosotros somos instrumentos a través de quienes el Ruach se expande a los perdidos, no solo por medio de llevarle el mensaje de reconciliación, sino por medio, como estamos aprendiendo, de la oración de intercesión en el altar del incienso. El poder de la vida del cuerpo se lleva a todas partes por medio del ejército de Yahweh y el sacerdocio. ¿Cuál es ese poder? Es el arca, ¿no es cierto?, que es el corazón, por así decir, del tabernáculo. ¿Y quienes llevaban de un lado al otro el tabernáculo? Eran los sacerdotes, o sea, los levitas, ¿no es cierto?, el cuerpo sacerdotal, que los llevaba de un lado al otro, rodeado del ejército, que era la protección justamente. Trabajaban juntos unánimemente durante todo el tiempo. El Ruach de vida, entonces, es también el Ruach vivificante. Este título indica que tiene la capacidad de impartir vida, justamente. Por lo tanto, en este título queda implícito el elemento de la impartición de la vida y de la expansión. En cuarto lugar tenemos al Ruach con los elementos de la ascensión y del señorío de Mashiach. Por eso todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Yahweh, nos vamos transformando cada vez con mayor gloria en su misma imagen mediante el espíritu de Yahweh, dice Corintiim Bet. En este pasuk, Shaul no menciona el Ruach de Elohim, el Ruach HaKodesh ni el Ruach de vida. Él se refiere más bien al Ruach de Yahweh directamente. El elemento de señorío, en algunas traducciones lo vamos a encontrar como Ruach del Adón también. El elemento de señorío está incluido en ese aspecto del Ruach. El Adón Yahshua llegó a ser rey después de su ascensión a los cielos. Esto significa que un hombre de Nazaret, sí, llamado Yahshua, fue hecho Adón de todos. Eso es lo que dice. Este señorío y autoridad le fue dado justamente al Hijo por el Padre. Terminadas estas palabras, Yahshua levantó la vista al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, pues le has dado autoridad sobre toda persona para que les dé vida eterna a todos los que le has dado. Esto está en Yahana capítulo 17. Entonces, este señorío, este dominio, esta autoridad, se encuentra ahora también en el Ruach, y es a través de ese aspecto del Ruach que nosotros recibimos autoridad. Miren, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada los dañará, nos dice él en Lucas, en el capítulo 10. En el Ruach del Adón, entonces, tenemos los elementos de la ascensión y del señorío, del dominio. En quinto lugar, el Ruach, vamos a ver con el elemento del crecimiento. Yahanan a las 7 congregaciones que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 Rujot que están delante del trono. El Ruach no contiene solamente el elemento de impartición de vida, o sea, que se puede reproducir en hijos espirituales, sino también el de intensificación, multiplicación y crecimiento, que era el objetivo original del Padre, ¿no es cierto? Los 7 Rujot del libro de Gigalut implican el Ruach con el elemento de intensificación séptuple, ¿no es cierto? Lo cual implica la perfección, justamente, la plenitud. Esto refleja el crecimiento del cuerpo siempre unido a la cabeza. Ya hemos visto que esto es un reflejo de la menorá. Este Ruach, que lo incluye todo, procesado y compuesto, es el Ruach de Elohim, es el Ruach de Yahweh, es el Ruach HaKodesh, el Ruach de verdad, el Ruach de Yahshua, de Mashiach, de Yahshua HaMashiach, el Ruach de vida, el Ruach vivificante, en fin. Todas las menciones y todos los títulos es el mismo Ruach. Shalom Eduardo, Shalom Mariel. Constituidos de la naturaleza de Yahweh, parte 3. Todos los pasuquín que citamos antes están relacionados con la naturaleza, la esencia o el elemento del Ruach procesado, ¿no es cierto? O sea, que ha pasado por el proceso de la obra. Es el Ruach que lo incluye todo y es vivificante. El Ruach de Elohim contiene el elemento de la divinidad, el elemento de lo que es Elohim intrínsecamente. El Ruach de Yahweh tiene el elemento del proceso por el que ha pasado, el Ruach de Yahshua, perdón.
tiene el elemento, el proceso por el que ha pasado la divinidad desde la eternidad, el Padre engendrando al Hijo, el Hijo haciéndose Ruach vivificante. Todo esto está todo ahora unificado en un único Ruach, ¿no es cierto? Porque ellos son uno. Esa es una cuestión que a veces nos complica la cabeza, pero hay unidad en la deidad. El Ruach HaKodesh posee el elemento de la naturaleza santa, Kadosh y divina, ¿no es cierto? Y este elemento permite que el Ruach HaKodesh nos santifique justamente en naturaleza, de la misma manera que Elohim es Kadosh. Este proceso de santificación empezó con la concepción de Yeshua en el vientre de Miriam. Lucas 1:35 se refiere a él como el santo ser al que vas a dar a luz, ¿no es cierto? El Adón Yeshua es Kadosh en su constitución y no solamente en posición, ¿sí? Porque él fue concebido del Ruach HaKodesh, del Ruach santo. Entre el periodo que va de Adán al nacimiento de Yeshua, nadie fue santo en naturaleza, ¿sí? Dentro, intrínsecamente, con la naturaleza limpia y pura que tuvieron Adán y Jabá antes de caer, ¿no es cierto? Muchos fueron santificados al ser separados para Elohim, pero ninguno de ellos fue hecho santo con la naturaleza de Elohim en su interior. En otras palabras, ninguno de ellos fue constituido con la naturaleza santa de Elohim. Por ejemplo, Aarón no fue constituido con la naturaleza santa de Elohim a pesar de ser santificado en su servicio para Yahweh, ¿no es cierto? Por lo tanto, el Ruach de Elohim con el elemento de la divinidad y el Ruach de Yahweh con el elemento de la obra del Hijo vinieron justamente como el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Como el elemento de la naturaleza santa y divina para producir un niño que sería constituido con la naturaleza santa de Elohim. Él envió al Ruach y fue concebido Mashiach a través del Ruach santo, Kadosh, puro y perfecto de Elohim. Ese Lucas nos dice que ese niño es llamado lo santo o el santo, depende de las traducciones. Él no fue solamente santo o Kadosh, ¿no es cierto?, al ser separado para Elohim, sino que él fue Kadosh en naturaleza, porque la naturaleza santa, Kadosh, estaba en su interior, estaba constituida en su interior. En el Berij Hadashah, la santificación incluye el hecho de ser constituidos con la naturaleza santa de Elohim. En este sentido, la santificación es la continuación de la encarnación. En la encarnación, Yeshua fue constituido con la naturaleza santa de Elohim. Este proceso de santificación permite justamente que ahora nosotros, que somos los creyentes de Mashiach, seamos también constituidos con la naturaleza de Elohim. O sea, Mashiach vivió toda su vida como un ser humano perfecto, obviamente, con el desarrollo perfecto que tendría que tener cualquier ser humano creado por Yahweh, como tendría que haber sido originalmente, sin caída de por medio, una cosa que a nosotros hasta nos cuesta imaginar, porque todo en nuestra cabeza está dado vuelta, ¿no es cierto? Y sin embargo, con la absoluta obediencia, sumisión, amor al Padre que puede llegar a tener un hombre. Esa es la idea. Y pasó por todo ese proceso, digamos, bajo la forma de un hombre, ¿sí? A pesar de que en su interior estaba constituido con la naturaleza santa y kadosh de Elohim. Entonces, si vemos estas cosas, nos vamos a dar cuenta de que se propagan enseñanzas muy superficiales entre los creyentes contemporáneos acerca de la santificación, ¿sí? Aún más superficiales que el concepto de santificación que encontramos en el Tanaj, que es bastante básico, porque era la época de las sombras, ¿sí? Pero lo que se está transmitiendo hoy por hoy es literalmente basura, mayormente. En realidad, la santificación de la que habla el Berij Hadashah es la encarnación de la naturaleza santa y divina dentro de nuestra humanidad para hacernos santos en naturaleza, ¿sí? Porque tenemos ese nuevo hombre ahí adentro. Y hacernos santos como Elohim es Kadosh. En cierto lugar tenemos el Ruach con el elemento de la verdad.
Los aspectos de Ruach como Ruach de Elohim, Ruach de Yahweh, Ruach HaKodesh son preliminares, ¿no es cierto?, a la edificación del Beit Hadashah de Elohim. Esta edificación empieza con el Ruach de verdad. Sin el Ruach de verdad no podríamos experimentar a la divinidad, o sea, al Padre, al Hijo, no podríamos recibir al Ruach ni la naturaleza santa de Elohim. Solamente serían simples palabras y nada más, como son realmente para muchos, lamentablemente. Sin este Ruach de verdad no tendríamos toda esa realidad haciéndose parte de nosotros mismos. Mientras Yahshua estaba todavía en la tierra, la verdad no había entrado en el hombre aún, ¿sí? Estaba presente porque esa verdad es Mashiach mismo, pero estaba solamente entre los discípulos en cuanto a una manifestación que podía llegar a verse, pero más allá apenas sí tocaba un poco y nada más, ¿no es cierto? Todavía inclusive no había entrado en ellos. Por lo tanto, Elohim le dijo a los discípulos que les era necesario que él se fuera, que él se marchara. Su partida tenía un propósito, ¿sí? Cambiar de forma, justamente, pasar de la forma de carne a la forma del Ruach, o sea, volver a ser al mundo espiritual, ¿no es cierto?, como había estado, y de esa forma poder entrar en los discípulos en primer lugar. ¿Sí? En cuanto se produjo este cambio, su verdad llegó a ser la verdad del Ruach, y el Ruach se hizo el Ruach de verdad. ¿Sí? Este Ruach permanecería entonces sí con los discípulos. El Adón Yahshua declaró en Yahanan 14, el Ruach de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes, ¿sí? Entonces la verdad permanece ahora en nosotros porque el Ruach de verdad entró en nosotros. En séptimo lugar, el Ruach con el elemento de la gloria, ¿sí? El Ruach de la gloria es el Ruach de la expresión de Yahweh manifestada. Cuando los insultan en el nombre de Mashiach, son felices porque el Ruach de gloria de Elohim reposa sobre ustedes, dice Kefá Lefer en capítulo 4. En su primera epístola, entonces, Kefá se refiere al Ruach en 3 ocasiones, ¿sí? No más que eso. Él habla de la santificación del Ruach de Mashiach y del Ruach de gloria. En nuestros estudios ya señalamos, ¿no es cierto?, que Fa era un discípulo muy especial y muy particular, ¿no es cierto? Pero él indica que la función del Ruach de Mashiach no está solamente con los creyentes después del Brit Hadashah, sino también estuvo con los profetas del Tanaj, no estuvo solamente después como sostienen el cristianismo, ¿no es cierto? En la edificación de Elohim, el decreto es una cosa y otra muy distinta es el cumplimiento del mismo. Inclusive eso sucede también en nuestro sistema legal, ¿no es cierto? Un juicio puede tener una sentencia decretada y esa sentencia demorar en ser aplicada. Por ejemplo, el cumplimiento de la muerte en el madero de Elohim se produjo aproximadamente hace 2000 años, no un poco más, pero a los ojos de Elohim, el hecho de la muerte en el madero de Mashiach existía desde mucho antes de la encarnación, aún antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de Elohim, todo es eterno, como ya hemos hablado, incluyendo la muerte de Mashiach. Elohim se preocupa más por el hecho que por el cumplimiento del mismo en el tiempo, en la línea del tiempo. Si consideremos el hecho divino de la selección de Elohim, Él nos ha escogido desde la fundación del mundo, dice, sí, pero este hecho se ha tenido que ir cumpliendo a lo largo de la línea del tiempo para cada uno de los que han sido salvos. Aunque el Ruach de Mashiach fue producido en la época del Brit Hadashah, sabemos, después de que él terminó su obra, después de la muerte y la resurrección, llegó a ser constituido, a estar constituido, ¿no es cierto? No obstante, de todas estas cosas, no obstante, su función es eterna, ya estaba desde antes, ya que él es el Ruach eterno, aunque ha sido perfeccionado. Dice en Ibrim 9, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo.
Este escrito de Kefa acerca del Ruach indica que el Ruach santificador es el Ruach de Mashiach, justamente morando en nosotros. Kefa menciona el Ruach de gloria en un contexto de sufrimientos y de persecuciones para los santos, y para los Kadoshim que sufren. El Ruach no está solamente en ellos como el elemento divino, está también sobre ellos como gloria, ¿sí? Pasa lo mismo con cualquier martirio auténtico, y las escrituras testifican de varios de ellos, ¿no es cierto? Y también conocemos de varios martirios extra bíblicos, pero documentados históricamente. Constituidos de la naturaleza de Yahweh, parte 4. El octavo punto es el Ruach con el elemento de la humanidad de Yahshua. El Ruach de Yahshua es el Ruach de la encarnación de la humanidad, vivir humano, muerte en el madero, como dijimos, ¿no es cierto? Es particularmente el aspecto del Ruach que incluye los sufrimientos de Elohim, todo lo que él sufrió en la tierra. Toda la vida de Yahshua, desde su nacimiento hasta su sepultura, fue una vida de sufrimientos, ¿sí? Él nació en un pesebre, en un lugar humilde. Él, el creador de todas las cosas, nació en un lugar completamente despreciable, por así decir, lo cual indica que iba a llevar una vida de sufrimiento. Al poco tiempo de nacer, llegó a ser un refugiado, tuvo que salir porque si no lo mataban. Esto formaba parte de sus sufrimientos. Comenzaron sus sufrimientos desde bebé prácticamente. Cuando su familia volvió a la Tierra Santa después de huir a Mizraim, ¿no es cierto?, en su momento, no pudieron quedarse en Judea, en la provincia romana de Judea y a Judá, ¿no es cierto? Tuvieron que vivir en Galilea, que es una ciudad bastante despreciada de Nazaret. El título del Ruach de Yahshua entonces implica los sufrimientos de Elohim en su vida humana, todos los sufrimientos que ese Ruach fue pasando a través de esta vida humana. El extracto de la vida humana de Elohim queda incluido ahora en el Ruach de Yahshua y nos capacita justamente para seguir sus pasos en nuestros sufrimientos. Es lo que nos da esa fuerza, ¿no es cierto?, para poder seguir adelante a pesar de los sufrimientos. En noveno lugar tenemos el Ruach con el elemento de santidad. Shaul dice en Romanillín 1:4, y a quien se lo declaró hijo de Yahweh con poder, según el Ruach de santidad, por su resurrección de entre los muertos, a Yahshua el Mashiach, nuestro Adón. Este Ruach de santidad está en contraste con la carne, como dice en Romanillín 1:3, ¿sí? En el pasuk 3 la carne se refiere a la esencia humana de Mashiach, y en este pasuk el Ruach no se refiere a la persona del Ruach HaKodesh de Elohim, sino a la esencia divina de Mashiach, la cual es la plenitud de la deidad, justamente, ¿sí? Estaba manifestando la plenitud de la deidad, como dice en Colosenses 2. Esta esencia divina de Mashiach es el Ruach, ¿sí? Y a este pertenece la santidad, está llena de la naturaleza y cualidad de todo lo Kadosh. Los que perseguían a Mashiach y se oponían a él lo consideraban como un hombre ordinario. ¿Sí? Por medio del Ruach de santidad, él fue designado, fue marcado en resurrección como el hijo de Elohim. Sin embargo, él es efectivamente un hombre, pero él posee la naturaleza del hijo de Elohim, justamente, tiene una naturaleza dual, ¿no es cierto? En realidad la expresión el Ruach de santidad es muy difícil de entender o de interpretar. Los traductores tuvieron muchas dificultades justamente con la palabra Ruach en este pasuk, espíritu en realidad, ¿no es cierto? Porque no sabían si debía llevar mayúscula o minúscula. Este es un problema que se da en el Berich Hadashah, ¿sí? Porque en el Tanaj no se menciona esta separación prácticamente. Entonces, se refiere aquí al Ruach HaKodesh o al Ruach humano de Yahshua. Cuando Elohim murió, él entregó su Ruach a Elohim, dice Lucas en capítulo 23. Y no podemos definir claramente este asunto del Ruach de santidad, porque estaba completamente mezclado. Pero sí sabemos que Mashiach en resurrección fue designado hijo de Elohim por el Ruach de santidad. En Yahan Aleph 2 dice, pero ustedes tienen la unción de parte del Santo y conocen todas las cosas. Y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que alguien los enseñe. Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en él. Entonces, Yahan Aleph del 2:20 y el 27 se refieren aquí a la unción tipificada justamente por el aceite compuesto
de la unción que estamos estudiando de Shemot. Esto son todas las cualidades, por así decir, que están tipificadas en este aceite de la unción compuesta. En estos pasuquín, la unción toma su fuente en la tipología del aceite de la unción de Shemot. Este aceite era un aceite compuesto, ¿no es cierto?, con muchos elementos, como debemos recordar porque los estudiamos en estos días. El elemento básico era justamente el aceite de oliva. Podemos ilustrar de una manera sencilla el aceite compuesto de la unción, como dijimos antes, como una pintura moderna al óleo, ¿no? Por ejemplo, el elemento básico de esta clase de pintura del óleo es justamente el aceite, al cual se le añaden otros ingredientes, elementos, ¿no es cierto?, que le dan las distintas tonalidades. Bajo el mismo principio se añadía al elemento básico del aceite de oliva, ¿no es cierto?, las 4 especies para producir un aceite compuesto de la unción, donde todas esas partes se mezclaban y formaban un único aceite final compuesto. Ya era un aceite que no se podía decir que era el original, ya había pasado por un proceso. Este aceite compuesto estaba formado por la mezcla del aceite de oliva con las 4 especias, no se puede volver a separar, ¿sí? Nos ayuda mucho conocer todos los elementos de este compuesto, lo que significan y cómo aplicarlos justamente, cómo diferenciarlos para poder empezar a aplicarlos a nuestra vida cotidiana. El Ruach de Mashiach es el cumplimiento de la tipología del aceite compuesto de la unción. Justamente esto está retratando todos los pasos que daría Mashiach para cumplir el plan de Yahweh. El Ruach de Mashiach es el Ruach compuesto y este Ruach es el Ruach que lo incluye todo y es el Ruach vivificante también. Si entendemos los ingredientes de este Ruach, vamos a poder entender la función del Ruach compuesto, ¿sí? Necesitaba tener más cosas que nos faltaba, necesitaba tener toda la experiencia humana justamente para poder entrar en todos nosotros. Como sabemos, la función del Ruach consiste en ungirnos, ¿no es cierto? Esta es la razón por la cual ya Hanan, que está hablando de esta unción justamente. La unción del Ruach compuesto. La unción del Ruach compuesto consiste evidentemente en ungirnos, ¿no es cierto? En tipología, el tabernáculo con su mobiliario, los sacerdotes eran ungidos con el aceite compuesto de la unción. Esto indica que somos ungidos con todos los ingredientes del Ruach compuesto. Somos ungidos con Elohim, con la humanidad de Yahshua, la muerte de Mashiach, su resurrección y su ascensión a los lugares celestiales. Primero, el Ruach compuesto unge a los creyentes con el Padre y el Hijo que son transmitidos por el Ruach de la unción. Si esto equivale a ser ungidos con Elohim literalmente, porque significa ser ungidos con el Padre y el Hijo transmitidos en el Ruach de Yahshua, que es lo que recibimos en nuestro interior. ¿Cómo nos unge? El Ruach compuesto unge a los creyentes con la vida eterna transmitida en este Ruach de unción. Esto es una cosa evidentemente espiritual. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna, dice Yahanan Aleph en el capítulo 2. Aquí la vida eterna es mencionada con respecto a la unción. Dice Yahanan Aleph un poco antes: hijitos, ya es la última hora, y como oyeron que el antimashiach habría de venir, así también ahora han surgido muchos antimashiach. Por esto sabemos que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de los nuestros. Pero ustedes tienen la unción de parte del Santo y conocen todas las cosas. No les escribo porque desconozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. La unción del Ruach compuesto también entonces inmuniza, por así decir, a los creyentes contra las enseñanzas heréticas acerca de la persona de Mashiach, ¿sí? Antes de hablar de la unción de Yahanan, el apóstol Yahanan habla de estos anti-Mashiach en el pasuk 18 y los vuelve a mencionar en el pasuk 19. Además, en el pasuk 26, él escribe a los creyentes sobre los que los desvían, ¿no es cierto? En Yahanan Aleph, en el capítulo 4, él habla del Ruach del anti-Mashiach, justamente, que es un Ruach que se opone a todo lo que es Mashiach. Todo el contexto de esta epístola nos muestra que la unción tiene por función inmunizar
¿sí? Por así decir, a los creyentes contra las enseñanzas heréticas, darnos una capa protectora y repelente para esas enseñanzas falsas. Finalmente vemos el hecho de permanecer en Elohim conforme a la enseñanza de la unción que mora en nosotros. Dice, en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que alguien les enseñe, pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en Él, dice. La vida creyente es toda una vida de unción por el Ruach compuesto. Ya es una vida que es totalmente diferente. Estamos hablando de la época de la realidad de las sombras. Entonces ya la vida creyente nos referimos a la vida después del Berijadashá, después de la resurrección de nuestro Adón. Todo lo relacionado con esta vida tiene que ver con esta unción. Sin esta unción no hay nada. Sin el Ruach no tenemos nada. Y este no es el mismo Ruach al principio, sino que justamente hubo que esperar el tiempo que había que esperar porque Mashiach tenía que llegar en el momento justo y atravesar por todas las cosas que atravesó para poder perfeccionarse, ¿no es cierto? Ser perfeccionado. Entonces, la vida creyente es una vida en la unción del Ruach, que lo incluye todo y que es vivificante, que nos da su vida. Entonces, que roguemos que Elohim abra nuestros ojos y veamos que la vida creyente no es asunto de enseñanza, de mejoramiento, de ajuste o de corrección. Si la vida creyente depende totalmente de la unción compuesta, o sea, de que vivenciemos todos y cada uno de los aspectos de la obra de Mashiach. De hecho, podemos aplicar esta unción a todo nuestro diario vivir. Podemos aplicarla a nuestra vida familiar, a nuestro trabajo, a nuestra manera de ir de compras, a todas las cosas. Cada vez creo que nos damos más cuenta que realmente vivir a Mashiach es una cuestión mucho más abarcante de lo que estuvimos viviendo hasta ahora. Al ungirnos, el Ruach compuesto nos enseña todas las cosas y esa es la idea, porque es nuestra cabeza, es quien tiene que guiarnos, ¿no es cierto? Esa es la voz que tenemos que escuchar y no necesitamos que nadie nos enseñe, dice, o sea, que nadie venga de afuera o no necesitamos ir a consultar carne y sangre. Por lo tanto, tenemos que llevar la vida creyente según la enseñanza de esta unción compuesta y nada más. Todos necesitamos recibir esta visión. Si recibimos la visión de la unción del Ruach compuesto, completo, de este aceite compuesto, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría de los creyentes contemporáneos viven en la religión. Esta religión es muy distinta a la unción del Ruach compuesto. En lugar de la enseñanza de la unción, muchos creyentes tienen teología, tienen reglas, tienen organizaciones, tienen enseñanza con respecto al mejoramiento de su persona, de su carácter, lo que sea. Muchos creyentes no entienden correctamente esta porción de la palabra, ni la pueden interpretar correctamente porque los velos religiosos, naturales y éticos han cubierto sus ojos. Que Elohim nos abra los ojos y veamos lo que nos está revelando en esta unción, que veamos la unción compuesta para el vivir justamente de esta vida creyente de la forma en que Él desea. Bueno, ahora quedo a disposición de ustedes para comentarios y preguntas. Dice Carla, se me hace como un aceite bien pesado, cargado de mucha sabiduría y experiencia, vida y todo lo que se te ocurra, exactamente, todo lo que se te ocurra, todo lo que pensemos de Mashiach, todas las riquezas de Mashiach están ahí en ese extracto que nos es entregado en nuestro interior. Así que no podemos andar diciendo no consigo, porque es evidente que cuando decimos no consigo, siendo que tenemos eso en nuestro interior, cuando decimos no consigo, estamos hablando en la carne, porque la carne ciertamente que no consigue. Entonces, si yo no estoy consiguiendo, estamos mal posicionados. Estas cosas son las que Él viene revelando y nos viene abriendo los ojos, ¿no es cierto? Si estamos diciendo eso es porque no estamos en el lugar en que deberíamos estar, justamente porque las cosas necesarias ya las tenemos. A veces pedimos cosas, dame paciencia, dame humildad, dame esto, lo otro, y Él lo mira y nos dice, pero ya te lo di, está ahí adentro, usalo, ¿no es cierto? Entonces todas esas cosas son para que verdaderamente abramos los ojos a ciertos hechos que no hemos comprendido cabalmente y a los cuales Él nos está abriendo.
¿sí? No lo tomemos como que son retos ni nada, sino al contrario, que son ampliación de este crecimiento. Perdón, recién lo veo. Perdón. Son ampliación justamente de todo este crecimiento que tenemos. No tenemos que asustarnos, pero sí aceptar el hecho justamente de que ya tenemos todo acá adentro. Necesitamos ser menos tímidos, como dijo Mashiach, y empezar a ejercer esa autoridad sobre nosotros mismos, sobre nuestra carne misma también. Empezar a aceptar el hecho de que Él nos ha dado las cosas y que es cierto, es verdad, que tenemos que usarlo y hacer nuestra parte. Dice Gaby, quedé así, o sea, patas para arriba. No imaginé todos los aspectos que tiene el Ruaj. Y tiene más, no estamos sino mencionándolos por encima. Cada uno de esos aspectos que mencionamos es riquísimo, pero no es este el momento de profundizar en esas cosas, que se verán más adelante si Abba lo permite. Tampoco lo había relacionado con todas las veces en las que se lo menciona en el Berija allá. Hace valorar más la obra de Mashiach y apreciar aún más la unción que tenemos en nosotros, ciertamente, y por sobre todas las cosas prestarle más atención porque muchas veces no lo hacemos, elegimos vivir del otro lado, elegimos vivir de la forma en que vivimos toda la vida normalmente, nos quedamos ahí y decimos qué lindo, recibo este regalo acá, donde estaba parado, por así decir. Y él está diciendo, no, ahí no lo recibís acá, donde yo estoy parado. Pero nosotros no entendemos en buena medida, no queremos entender en otra buena medida, nos hacemos los bobos muchas veces, somos rebeldes y toda una serie de cosas. Pero también hay una gran parte de ignorancia total, ¿no es cierto? Porque estas cosas pueden sorprendernos. Cuando las cosas así nos sorprenden y nos dejan, wow, nunca lo había pensado de esa manera, es porque, bueno, hay una parte de ignorancia que ahora nos está siendo levantado ese velo. Entonces, hagamos uso de los dones que ya hemos recibido todos de Mashiach, porque el Ruach viene completo para cada uno, ¿sí? El Ruaj está completo para cada uno. Él no hace acepción de personas. Ahora bien, lo que nosotros hagamos con el Ruaj recibido, ahí sí, depende en buena medida de lo que nosotros nos esforcemos, ¿sí? No de nuestras capacidades, nuevamente, no se trata de capacidades de la carne, ni cosas naturales absolutamente. Se trata de lo que nosotros nos dispongamos en sus manos. Ese es el punto más básico. Dice Aníbal, Dani, dijiste que el Ruach de Mashiach es el que produce la santificación a nosotros, que es el Ruach compuesto porque tiene los elementos de la experiencia humana de Mashiach. Entonces los que no están en el camino de la santificación son más susceptibles al Ruach de anti-Mashiach, y la mentira es así. Exactamente, cuanto menos Ruach tenés, menos contacto tenés, menos qué sé yo, o sea, lo básico, por ejemplo, hay tantos creyentes nominales. Dice, no, yo soy creyente, pero no hago nada. ¿No es cierto? Ese tipo de, no voy a ningún lado, no me junto con nadie, no hago oración nunca, no. Ese tipo de personas existen, que creen que son creyentes, y tal vez hasta lo sean. Yo no conozco los corazones, ni soy la más indicada para determinar si lo son o no, pero la cuestión es que esas personas realmente armadura no tienen. Así nomás, armadura no tienen, así que sí, son mucho más susceptibles, y normalmente lo que ves en todas esas personas es personas mundanas, no se las diferencia demasiado del resto de los incrédulos, ¿sí? Ahí están los puntos. Obviamente les falta cobertura en ese sentido porque no han desarrollado esa semilla, ¿no es cierto? Dice Gaby, también te tengo que agradecer porque le venía preguntando sobre los 7 rojos de Gil Galut. Entonces, gloria a él porque él es el que trae los temas. También dice Carla, a mí me vino la curiosidad sobre eso. Pues van a quedarse con la curiosidad porque el tema de Gil Galut viene al final, ya lo saben. Está mencionado porque es una de las
de las formas, por así decir, en las cuales el Ruach se expande. Eso implica el crecimiento, justamente. Tiene que ver con la menorá, que también lo mencionamos en ese momento. Mencionamos a los 7 Ruach, las 7 iglesias, ¿no es cierto?, que son la menorá que aparece en Gilgalut. Tiene que ver con la parte de crecimiento y expansión ya en cuanto al cuerpo, ¿no es cierto?, que es otro de los objetivos, otra de las cosas que tiene la obra de Mashiach, justamente. Dice Gaby, la unción del Ruach nos protege y sella a todos, pero los que estamos más en contacto o buscamos estar más en contacto nos damos cuenta más rápido sobre los Ruchot de engaño. Exactamente, o sea, vas a tener un mayor discernimiento. Cuanto más estás en contacto con él, más discernimiento, más se te pega su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de hacer las cosas, ¿no es cierto? Cuanto más leemos, cuanto más estamos en contacto, en oración con él, todo eso se va estando ahí adentro y las respuestas vienen cada vez más rápido, ciertamente, porque hay una búsqueda. Hay una disposición, ¿no es cierto?, de la persona. Eso es lo que diferencia en muchos casos. La diferencia no está en lo que se logre o no se logre, porque en última instancia todos los logros son suyos, sino está en la disposición que nosotros colocamos de ser moldeados, de ser quebrantados, de ser trabajados justamente en este nuevo Ruach, en este nuevo hombre que nos han dado, ¿sí? Y eso implica obviamente la demolición de nuestro viejo hombre, que es la parte complicada. Sí, cuanto más lo vivimos, exactamente, depende de eso, justamente, la disposición que pongamos, cuanto más, mejor, obvio. Si no hay más preguntas, entonces damos por encerrada la charla. Nos vemos mañana en la de autoridad y sumisión, ¿sí? Abba nos siga bendiciendo a todos grandemente, nos siga uniendo en este maravilloso cuerpo que es suyo, ¿sí? Porque acá somos un pequeño rebaño, pero estamos en un gran cuerpo. Shalom a todos, chicos, gracias a vos, Carla, por la presencia. Abba siga bendiciéndonos a todos grandemente y rasgando esos velos que nos estuvieron cubriendo toda la vida. Shalom a todos, hermanos.